en esta ocasión hablar un poco sobre la circunstancia de Adam Smith, sobre su contexto. Y me voy a repetir al año pasado. Estoy casi seguro que ya se les olvidó lo que dije, así que va a ser nuevo para todos. De hecho, cuando lo releí el fin de semana, también era nuevo para mí. Entonces, bueno, vamos a trabajar así, viendo el contexto de Adam Smith. Para comenzar, vayamos al símbolo evidente. Adam Smith y el Adán bíblico son padres. No disputemos por ahora sus paternidades. Tomémoslas tal como la tradición nos las ha legado. ¿Cuáles eran los rasgos circunstanciales de nuestro padre, Adam Smith? Adam Smith fue ante todo un hombre ilustrado, un personaje del siglo de las luces, un creyente, valga la paradoja, en la ilustración. La ilustración nació en Holanda en el siglo XVII y se extendió de inmediato por la Gran Bretaña, pero fue Francia quien popularizó las ideas del iluminismo mediante la labor de sus filósofos y de la gran obra publicista de la enciclopedia. Adam Smith es británico, es decir, un súbdito de la monarquía de los Hanover, perteneciente al Reino de Escocia. Escocia, junto a los territorios de Inglaterra, Gales e Irlanda, formaba desde principios del siglo XVIII el Reino de la Gran Bretaña. Holanda y Escocia son los creadores de la modernidad decimonónica, las sociedades guiadas por las economías de mercado y los regímenes políticos democráticos. A veces pensamos que Francia es la creadora de la modernidad, a veces que Inglaterra fue su inventora, pero en realidad fueron los holandeses y los escoceses los que generaron el mundo moderno de los gobiernos representativos, de los sistemas de precios libres, del sistema fabril, de las revoluciones agrícola e industrial, de la urbanización acelerada, de los capitalismos financieros y de los imperios coloniales. Escocia, muy en particular, vivió intensamente su original momento ilustrado entre Glasgow y Edimburgo, Dundee y Aberdeen. Generó también el maquinismo británico de la primera revolución industrial y cambió para siempre el mapa económico de Gran Bretaña. Se cuentan entre los genios de la ilustración escocesa a Francis Hutcheson, el gran maestro de Adam Smith en la increíble Universidad de Glasgow. El nunca olvidado Hutcheson, en palabras de nuestro economista fundador. David Hume, el genio del iluminismo europeo, el mejor amigo de Smith, quien fue su ejecutor testamentario en 1776 y a quien defendió valientemente por su postura atea declarada. James Hutton, el extraordinario geólogo que combatió con pico en mano la idea creacionista de los fundamentalistas bíblicos y quien a su vez fue el ejecutor testamentario de Adam Smith. Y Adam Ferguson y William Robertson, sociólogos e historiadores de la llamada escuela escocesa. Genio escocés del maquinismo británico fue James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Los escoceses derramaron su genio industrial en las Midlands inglesas de Liverpool, Manchester, Sheffield y Birmingham, desplazando a la Merry Old England del sur. Así pues, Adam Smith perteneció al corazón de este grupo de Loundlanders, conociendo a los personajes más destacados de las élites europeas y escocesas: al pintor academicista Joshua Reynolds, al crítico literario Samuel Johnson, su biógrafo escocés James Boswell, al político irlandés Edmund Burke, al historiador inglés Edmund Gibbon,
que publicó su obra maestra sobre los romanos en el mismo año en que Smith publica su Manifiesto Moderno. Al genio norteamericano Benjamin Franklin, a los estadistas franceses del antiguo régimen, Turgot y Necker, y a sus admirados economistas de la Escuela Francesa de la Fisiocracia, François Quesnay, a quien pensó dedicar La riqueza de las naciones, Mercier de la Rivière y Dupont de Nemours. Y desde luego conoció a los dos filósofos más cercanos a su corazón después de David Hume, Voltaire y Rousseau. Adam Smith es, por tanto, un miembro distinguido de la familia ilustrada del siglo XVIII. Su vida se identifica con este siglo de las luces, pues nace en 1723 y muere en 1790. Su ciudad natal, Kirkcaldy, es un pequeño puerto escocés del Firth, frente al Mar del Norte y frente a Edimburgo. Kirkcaldy, con 3.000 habitantes en la época de Smith, era, según Daniel Defoe, el mejor puerto de su zona, con astilleros y tradición ballenera. Sal, carbón mineral, lino, cerámica, linóleo, se convirtieron en sus productos peculiares. Es desde la época smithiana el burgo europeo con la calle central más larga, 6,5 kilómetros. En el número 200 de esta calle mayor se ubicará la casa materna, donde vivirá Adam Smith varias décadas de su vida junto a su madre y una prima, y en donde redactará la versión definitiva de La riqueza de las naciones de 1765 a 1775. Algunos han comparado a Adam Smith caminando abstraído por las playas de Kirkcaldy con Emmanuel Kant y sus paseos cronométricos de Hensberg. Adam Smith Sr., funcionario de la judicatura y de la aduana, muere 2 meses antes del nacimiento de su hijo. El pequeño Adam vivirá desde entonces al lado de su madre, Margaret, que morirá a los 90 años en 1784, dejando en la depresión emocional a su ya famoso hijo. Poseemos una pintura de Margaret, ya anciana. El cuadro la muestra como una puritana clásica, de carácter dominante y extraordinariamente parecida a su hijo Adam, según se desprende de los 2 grabados y el medallón que se poseen del padre de la economía política. Smith sabía que no era bien parecido. I am a view in nothing but my books. Yo creo que todos los economistas pueden decir eso. Al parecer, en su juventud glasgowiana, se enamoró perdidamente de una belleza del entorno, que continuó solitaria y supuestamente bella por el resto de sus días. Posteriormente, en su gran tour europeo como tutor del joven Henry Scott, duque de Brunswick, 2 damas de la aristocracia francesa le declararon su interés, whatever that means, sin resultado alguno. El padre de la economía estaba en esos momentos embobado con una viajera inglesa de increíble belleza, que sus biógrafos diferencian de su amor juvenil. Es interesante examinar el obituario que el periódico The Times dedicó a Adam Smith a unos días de su muerte en 1790. Según The Times, Adam Smith mantuvo siempre una actitud abstraída y casi estúpida, sonriendo ante un buen filete que le recordaba su primera noche en Oslo, cuando no quiso tocar su asado, impresionado, porque en Escocia nunca había visto nada igual. Según el periódico londinense, el Smith juvenil era discípulo de Voltaire, lo que le cerró una carrera eclesiástica en la Iglesia de Inglaterra. Pero eso sí, adquirió en Oxford una pronunciación elegante que subió su rating como profesor en la Universidad de Glasgow. El obituario prosigue señalando que la burguesía escocesa lo adoptó como su filósofo de bolsillo y le auspició un profesorado en su alma mater, la Universidad de Glasgow,
donde se encargaría con gran popularidad de la filosofía moral, o sea, del análisis del hombre en sociedad, tocando temas de psicología, ética, finanzas y comercio durante 13 años. Ahí publicaría en 1759 La teoría de los sentimientos morales, obra que Smith consideraba su mejor libro. The Times nos indica que Charles Townshend lo nombra tutor de su hijastro, el duque de Buccleuch, a quien acompaña en su viaje de casi 3 años por Francia y Suiza, no sin antes caerse en un apestoso barril de la curtiduría local, dejando pasmado al mismo Townshend. En ese gran tour, en Toulouse, empieza a escribir su justamente celebrada obra, La riqueza de las naciones, publicada casi 12 años después, en 1776. The Times nos cuenta que el libro aceleró sus ventas con un comentario del político Charles Fox en el Parlamento. Aquejada Inglaterra por déficits públicos crecientes, el Whig Charles Fox indicó que su amigo Adam Smith había establecido en su reciente libro que tanto para las personas como para los países la mejor forma de incrementar su riqueza era vivir siempre dentro de los límites de sus ingresos. The Times sostiene que la riqueza de las naciones debe mucho a la enciclopedia de Diderot, pero le concede que Smith muestra y demuestra con innumerables ejemplos sus argumentos principales. El obituario concluye con un apunte inteligente: no confundir la riqueza nacional con la prosperidad nacional. Adam Smith fue raptado por los gitanos cuando tenía 4 años de edad. Recuperado el mismo día, desarrolló un tic nervioso y un ligero tartamudeo. Se educó en la escuela parroquial de Kirkcaldy, considerada entonces como una de las mejores de Escocia. Luego pasó a la formidable Universidad de Glasgow, donde fue influido por el filósofo moral Francis Hutcheson. Gana la primera beca escocesa para estudiar en la Universidad de Oxford. Ahí disfrutará la biblioteca bodleiana, pero extrañará la disciplina de Glasgow. Al final de La riqueza de las naciones, criticará la enseñanza de Oxford con maestros que nunca daban clases, interesados en sus buenos ingresos, obtenidos independientemente de su desempeño en las aulas. En Oxford será también castigado por leer el Tratado de la Naturaleza Humana del joven David Hume. Lo que consideraba los años más útiles de su vida, los desplegará como profesor particular en la Universidad de Edimburgo y luego como profesor titular de la Universidad de Glasgow. Irá como tutor al Gran Tour francés a los 40 años, donde recibirá una pensión de por vida de 300 libras esterlinas cada año. En 1777, Lord North, primer ministro de Inglaterra, premia la labor de Smith en La riqueza de las naciones, nombrándolo comisionado de aduanas en Escocia con sede en Edimburgo, colocación que le da una residencia principesca y unos ingresos que triplican su pensión, y que además entraña la paradoja de un librecambista convertido en cobrador de aranceles. Rector honorario de la Universidad de Glasgow de 1787 a 1789, muere en julio de 1790. Su tumba en Edimburgo es sencilla, con una placa pequeña. Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones fue publicada en 2 volúmenes en 1776 por William Strahan, el editor más importante de Inglaterra. Aparentemente, por su primera edición, Smith obtuvo 500 libras esterlinas, año y medio de sueldo de un profesor bien pagado. El libro había sido prometido por Smith al final de su teoría de los sentimientos morales de 1759, quedado trunco su proyecto inicial al faltar la parte relativa a la jurisprudencia.
Me imagino que su modelo fue El espíritu de las leyes de Montesquieu, publicado en 1748. El libro de Smith no recibió gran publicidad, pero su primera edición se agotó en los primeros 6 meses. Se habla del comentario del político Fox y, sobre todo para los entendidos, la crítica que escribió Edmund Burke y los comentarios halagadores de David Hume y Edward Gibbon. Precisamente Gibbon publicó también en 1776 el primer volumen de su gran obra, Decadencia y caída del Imperio Romano. Son los 2 grandes libros de 1776 y 2 de los mejores 100 de un siglo intelectual como el siglo XVIII. Ambas obras quedan como clásicos de todos los tiempos. En particular me llama la atención la humildad del título original. Es ante todo una investigación. Además, conlleva una visión pluralista ex ante, pues subraya las palabras causas. Finalmente, en el título manifiesta un giro copernicano frente a los mercantilistas, pues le interesa no el Estado, sino la nación, no el gobierno, sino la sociedad. Y aunque Smith no lo consideró su obra maestra, supera con mucho a los libros escoceses más relevantes de todos los tiempos. Las traducciones no se hicieron esperar en Francia, en Alemania y en Italia. En España la Inquisición prohibió el libro en 1792 por su estilo llano y su moral ligera. Sin embargo, los afrancesados españoles publican una traducción 2 años después. La gran traducción al español la haría el Fondo de Cultura Económica en 1937, bajo la dirección de Daniel Cosío Villegas, director honorario de nuestra facultad. 2 apuntes finales sobre el mundo de Adam Smith. ¿Qué pensaba Adam Smith de los libros? Según su primer biógrafo, el periodista escocés John Rowe, los 2 grandes amores de Adam Smith fueron, en este orden, su madre y los libros. Según Rowe, Smith nunca hablaba de lo que sabía y era muy celoso de sus notas de clase. John Rowe nos informa en su biografía de 1891 que 100 años antes, en 1791, un año después de la muerte de Smith, la revista B del futuro ricardiano James Anderson publicó los resultados de varias conversaciones que hacia 1780 un joven de Glasgow había mantenido con el filósofo y economista. El joven, identificado como Amicus, sostiene que Smith, de 57 años, se mostraba muy animoso cuando hablaba de libros. Alaba a Samuel Johnson por su prefacio a Shakespeare, pero considera a Shakespeare un salvaje que no sabía del teatro. Smith estaba enamorado del teatro clásico francés y desde luego del teatro de Voltaire. De Jonathan Swift prefiere su poesía, pero sus poetas preferidos son Pope, Dryden y Gray. Detesta a Milton y a Goldsmith. Admira al historiador romano Tito Livio y alienta a Edward Gibbon a continuar su obra sobre el Imperio Romano. Defiende a Edmund Burke ante libros de fadas. Su biblioteca personal está llena de libros franceses, adorando ante todo a Voltaire y Rousseau. Y le encantaba la música de las gaitas escocesas. Para finalizar, revisé una lista de 100 mejores libros escoceses de todos los tiempos. Y en mi opinión, La riqueza de las naciones quedaría sin duda dentro de los 3 primeros lugares. Aprovecho la oportunidad para recomendar otros 10 libros escoceses. La Biblia del rey Jacobo de 1611, que crea el inglés clásico. Una investigación sobre el entendimiento humano de David Hume, gran amigo de Smith, de 1748. Una reflexión ilustrada sobre el conocer. La rama dorada de James Fraser de 1890, enciclopedia sobre la mitología de los mundos antiguos y medievales. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson
de 1886. Una novela sobre el misterio del alma humana. La vida de Samuel Johnson, de James Boswell, de 1791. Una biografía del típico hombre de letras inglés. Rob Roy, de Walter Scott, de 1818. Epopeya de un líder popular escocés. Confesiones de un comedor de opio inglés, de Tomás de Quincy, de 1822. Autobiografía de un poeta con una infancia miserable. El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, de 1902. Sherlock Holmes, en su mejor hora. La Ciudadela, de A.J. Cronin, de 1937. Clásico sobre el destino de los médicos. Desde Rusia, con amor, de Ian Fleming, de 1957. Bob, James Bond. Y Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling, de 1997. El neopaganismo que regresa. El mejor tributo que podemos hacer a Adam Smith es leer su libro, La riqueza de las naciones. Su texto reúne lo mejor del siglo XVIII y lo mejor de la sabiduría humana. Es diverso, es divertido y es relativamente sencillo. Hay que comenzar a leer. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por apoyar el evento. Quiero comenzar de manera prólogo con una explicación acerca de por qué el maestro Ponciano dio una plática muy similar al año pasado y yo voy a dar una no muy similar a la del año pasado. En primer lugar, el maestro Ponciano Murillo se encarga, desde que empezamos esta edición, de hablar de la biografía de Adam Smith. Entonces, el año pasado dijimos que Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, y este año pues también. O sea, no se puede mucho en la vida de una persona. ¿Por qué yo voy a dar una plática diferente? Esto pasó gracias a que en un arrebato de emoción que involucró una cantidad moderada de cerveza, quise promocionar el evento y puse el video de YouTube en la página de SATEC. Entonces estaba viendo esto a altas horas de la madrugada con mi gata al lado y nos vimos muy bien el año pasado y todo, pero de repente me cayó el 20. No puedo usar la misma presentación, o sea, realmente tengo que hacer algo nuevo porque ya todos ustedes vieron lo que yo presenté el año pasado. Entonces, de lo que quiero hablar ahorita para conmemorar el cumpleaños de esta obra es la relación directa entre la fama que tienen los libros de economía y las distorsiones que hacemos en esas obras famosas. Entonces, déjenme nada más comenzar. Indudablemente La riqueza de las naciones es el libro más famoso en economía, pero eso no es el único honor que tiene el libro. También es uno de los menos leídos por parte de economistas y no economistas. No forma parte de muchos planes de estudio en filosofía o en economía. Sí, a menos que tomen un curso de historia del pensamiento económico que en muchos lugares es optativo, por ejemplo en Estados Unidos, la gente no lee más que unas cuantas páginas, a veces nada más lee fragmentos de la obra. Y el tercer honor que tiene, definitivamente, es un libro que es constantemente mal interpretado. Ahora la pregunta clave es esta: ¿quiénes son los responsables de esta negligencia, de estas distorsiones? Lo único que tenemos que hacer es vernos al espejo, nosotros los economistas. Entonces, sin más, vamos a empezar a hablar primero de la versión distorsionada, enlatada, que prácticamente todo el mundo conoce. Entonces, palabras más, palabras menos, así va el guapango tradicional que le cantamos a la gente y que la gente nos canta. Para empezar, Adam Smith fundó la ciencia económica en 1776 al publicar La riqueza de las naciones. Adam Smith es el padre fundador de la economía. Segundo, el libro afirma que el libre mercado es eficiente, tan eficiente que parece ser guiado por una mano invisible. La tercera,
la tercera parte de esta distorsión. La riqueza de las naciones es una oda, es una alabanza al laissez-faire, a la no intervención, y de hecho se opone energéticamente, a la regulación de la economía. Pero vamos parte por parte, ¿por qué todo esto es falso y nos está haciendo daño como profesión? Primero, Adam Smith fue el fundador de la economía. Okay. Algunos economistas piensan que sí, y hasta le dan fecha. En 1776 nació lo que estamos haciendo ahorita. No de manera instantánea, pero hasta da la impresión que el 9 de marzo de 1776, ¡poing!, salieron los lagrangianos y empezamos inmediatamente. Esa es mi impresión. Okay. A todas estas personas se les escapa un pequeñísimo detalle. Como bien dijo el maestro Ponciano, por 13 años, de 1751 a 1764, Adam Smith fue profesor en la Universidad de Glasgow. Fue profesor primero catedrático de lógica y luego se pasó a una rama que se llama filosofía moral. Durante sus 13 años en la universidad, dio cursos de ética, ciencias políticas y una disciplina que se llamaba economía política. Es decir, 1764 estaba dando cursos de economía 12 años antes de haber inventado economía. ¿Cómo es posible dar clases acerca de algo que no existe? Para empezar, es un sinsentido, y en segundo lugar, ninguna universidad del mundo funciona o ha funcionado de esa manera. ¿Cuántos tomaron micro 3 conmigo? Sí, es como si a mí me hubieran asignado micro 3 y me hubieran dicho, Lencho, tienes que enseñar equilibrio general, pero no tenemos una teoría de equilibrio general. Pues invéntala. Ay, o sea, cantinflea, no importa, no, ningún director de ninguna facultad permitiría eso. Ok, entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Ahora, Adam Smith sí fue el fundador de algo. Adam Smith fundó una escuela de economía política clásica. Este fue un movimiento británico que dominó la discusión económica en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, de 1776 a 1870. Por 94 años, los economistas clásicos fueron predominantes en el debate económico de la Gran Bretaña. Okay. Y en 1870 ya toman la batuta los marginalistas, cuando ya la teoría de valor laboral se ve como un callejón sin salida, como lo mencionó Murray Rothbard. Ok, entonces la economía clásica se caracterizaba por costos de producción como base del valor, teoría laboral del valor o una teoría del valor basada en objetivismo, costos de producción. Análisis de clases sociales. El año pasado, o creo que en la presentación del libro de Carlos Marx, el maestro Ponciano hablaba de los grandes héroes colectivos, de los grandes personajes colectivos. Sí, a eso se dedicaban los economistas clásicos, a dividir la sociedad no en consumidor-productor, no en un individuo que nada más optimizaba, no, en clase e intereses de clase. Y en tercer lugar, un mercado relativamente libre, y esto es clave, sin intervención del gobierno a favor de una minoría. Es una característica esencial de todos los economistas clásicos. Ok. Ahora, pasemos a la segunda distorsión. Esto tiene que ver con la mano invisible. Ok, entonces me equivoqué, por ejemplo. Aquí está. Ok, lo que sigue es algo que aparece en muchos libros de texto de economía. Incluso este fin de semana pude ver que en el libro de texto de Mankiw aparece en una de estas cajitas, la mano invisible, Adam Smith, etcétera, etcétera. Esta es una cita súper famosa, la voy a dividir en dos partes. Lo voy a leer en voz alta. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de la consideración a su propio interés. Por lo general, de hecho, ni tiene la intención de promover el interés público, ni sabe cuánto lo promueve. Él busca solo su propio beneficio, y él está en esto, como en muchos otros casos, conducido por una mano invisible a promover un fin que no era parte de su intención. Ok. Ahora, aquí presente está mi correctora de estilo Lorena. Le pueden preguntar si no me lo creen. Normalmente los puntos suspensivos se utilizan para dar a entender que hay una pequeña brecha en la cita.
Es decir, omitimos partes que no son muy importantes para concentrarnos en lo esencial. Okay, entonces, eso lo voy a especificar aquí. Ahora, ¿qué tan pequeña es la pequeña brecha de la cita que les acabo de leer? Okay. La primera parte, la que empieza con no es de la benevolencia del carnicero, esa se encuentra en el libro 1, capítulo 2, párrafo 2, páginas 26-27. La segunda parte, la que tiene la referencia famosa a una mano invisible, esa se encuentra no muy lejos, libro 4, capítulo 2, página 456. Aparentemente la omisión no fue tan pequeña y da la impresión que la primera parte no tiene mucho que ver con la segunda. ¿Por qué? Porque están separadas por 430 páginas. No da sentido esa cita. No da sentido. Es un reflejo de alguien que intencionalmente quiere distorsionar a Adam Smith o no leyó el libro para nada. Para nada. No, ni siquiera se molestó en fijarse en esta cita en particular. Ok, ahora, si la mano invisible no se refiere a la eficiencia del libre mercado, ¿a qué se refiere? Okay. Voy a poner una cita mucho más completa, hay puntos suspensivos, les aseguro que la brecha aquí sí es pequeña, es simplemente porque no me cabía la diapositiva. Al preferir apoyar a la industria doméstica que a la industria extranjera, busca solo su propia seguridad, busca solo su propio beneficio, y él en esto, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no era parte de su intención. Todo está en el mismo párrafo. Ahora vamos a ampliar la perspectiva. ¿A qué se estaba refiriendo Adam Smith con apoyar la industria doméstica como si fuéramos guiados por una mano invisible? Adam Smith estaba a favor de la liberalización del mercado capital británico. Entonces, le asegura al lector que si se abre este mercado, nada malo va a pasar. En concreto, no habrá fuga de capitales. No habrá fuga de capitales. Ahora, la mano invisible, para ser completamente francos, es una metáfora poco relevante. Adam Smith la usó una vez en varios libros, pero era más bien como un tip, más que cualquier otra cosa. Es lo equivalente a decir, ¿cuál es la aportación de Lorenzo Blanco a la ciencia económica? Ah, sí, borra. Vamos a borrar. No, eso yo lo hago por ti, por costumbre. Es como cada vez que digo, qué bueno, qué padre. O sea, esa no quiero que esa sea mi aportación. No quiero que se acuerden de mí. Okay. Solamente lo usó una vez en La riqueza de las naciones. Estamos hablando una vez en un libro de aproximadamente 947 páginas. La utiliza para hacer una afirmación que a mi modo de ver es ingenua. Vamos a abrir el mercado de capitales británico. Adam, ¿qué va a suceder? Absolutamente nada. Entonces, ¿para qué lo abrimos? Si no va a haber cambio. Exacto, no te preocupes. Lo que estaba tratando, yo creo, Adam Smith de hacer era convencer a los lectores de apoyar políticos que querían abrir el mercado y tranquilizarlos al mismo tiempo de que nosotros tenemos las mejores oportunidades para el capital en el mundo. No va a haber una fuga de capitales. Tercero, Adam Smith jamás usa la palabra eficiencia, jamás usa la palabra equilibrio en ninguna parte del libro. Simple y sencillamente, a diferencia de lo que Maxwell Winston Green afirma, a diferencia de lo que muchos microeconomistas afirman, Adam Smith no examinaba la economía como nosotros. La economía clásica es otra especie de Homo economicus, muy diferente. Comparten algunos rasgos, sí, nos interesan fenómenos económicos, pero la metodología es muy diferente. Su manera de ver la sociedad es diferente. Ok, ahora nos vamos al tercer pilar de esta distorsión, laissez-faire o regulación. ¿Algunos de ustedes no han escuchado la frase laissez-faire? Creo que todos, ¿verdad? Vamos a ver exactamente de dónde viene. Adam Smith no lo inventó. Laissez-faire, laissez-passer es la expresión completa. Para los que no hablamos francés, dejar hacer, dejar pasar. Y estas eran dos columnas fundamentales que sostenían la escuela económica conocida como la fisiocracia, que influyó mucho en el pensamiento de Adam Smith, indudablemente, muchísimo. Los fisiócratas creían lo siguiente: deberíamos de ser libres de producir y consumir lo que nos dé la gana.
laissez-faire, dejar hacer. Deberíamos ser libres de comerciar con cualquier persona, cualquier país, dejar pasar, laissez-passer. Y en general, Adam Smith estaría muy de acuerdo con esto. Les voy a dar un ejemplo. Este sí es un tema recurrente en el libro. La especie de la industria nacional que su capital puede emplear, el capital del ciudadano, y de la cual el producto sea de mayor valor, cada individuo, es evidente, puede en su situación local juzgar mucho mejor que cualquier estadista o legislador. Ese sí era un tema recurrente en la riqueza de las naciones. También fue un tema recurrente entre los economistas clásicos. Nadie sabe mejor qué es mejor para ti que tú. Eso sí es sencillo. Es una idea muy, muy sencilla. Hay muchos políticos que aún no lo entienden. Pero no lo entienden, absolutamente no tienen idea. Pero sí, es una idea que creo que todos podemos comprender. Adam Smith estaba de acuerdo en general, pero había excepciones, como por ejemplo la emisión del dinero. Y aquí debo contextualizar un poquito. El sistema monetario de Adam Smith no funcionaba como el sistema monetario de hoy en día en México. El sistema monetario de Adam Smith funcionaba por medio de la emisión de dinero por bancos privados. Es como si Banamex, Banorte, Bancomer tuvieran su propio dinero y lo emitieran. Entonces, esto daba pie constantemente a crisis monetarias. Ahora, alguien que tiene la tendencia libertaria quizá diría, bueno, ese es el costo de la libertad individual. O sea, ¿qué derecho tengo yo entre meterme a que Banorte quiera emitir 1,000 pesos y Lorenzo los quiera obtener para comerciar? Eso es lo que decía Adam Smith al respecto. Adam Smith quería que esta emisión fuera regulada por el gobierno para prevenir este tipo de crisis. Y ahora sí. Estos esfuerzos a la libertad natural de unos pocos individuos que podrían poner en peligro la seguridad de toda la sociedad son y deben ser restringidos por las leyes de todo el gobierno. Pongan mucha atención a esta metáfora. La obligación de la construcción de paredes medianeras con el fin de evitar la comunicación de fuego es una violación de la libertad natural, exactamente de la misma clase con los reglamentos del comercio bancario que aquí se propone. Voy a incluir la ubicación de esta cita por dos razones. Primero, para que sepan dónde está. Libro 2, capítulo 2, párrafo 94. No me creen, traje el libro. Okay. Segundo, este es un libro de 947 páginas. Antes de llegar a la página 100, Adam Smith ya está hablando de regulación financiera. Normalmente los autores, cuando creen que algo es importante, no lo ponen en las últimas páginas del libro, lo ponen más o menos al inicio. Para Adam Smith, una economía de libre mercado era lo mejor, pero regulada en ciertas dimensiones. Okay. Ahora, les pedí, se me iba a chispotear, les pedí que le pusieran atención, salud, que le pusieran atención a la metáfora, paredes medianeras. ¿Alguien ha escuchado algo similar? ¿Alguien ha visto el documental Inside Job? Inside Job, sí. George Soros, al hablar de la regulación financiera, usa la metáfora del barco petrolero, que tiene paredes medianeras y así prevenir que se hunda o se voltee. Adam Smith tenía la misma mentalidad cuando se trataba de esta reglamentación financiera. Ok, laissez-faire. Entonces, si Adam Smith estaba de acuerdo con regulación, ¿por qué tenemos la impresión que era antirregulación? Adam Smith estaba en contra del mercantilismo. El año pasado yo hablé de muchos aspectos de esta doctrina económica, mercantilismo. Okay. A lo que se oponía era a una regulación a favor de una minoría a expensas de una mayoría, que en resumen era lo que era el mercantilismo. Sí. Pero estaba a favor de la participación estatal en varias actividades, como por ejemplo, impedir el acaparamiento de las tierras. Voy a clarificar, esto lo recomendó para colonias británicas. El gobierno debería prohibirte tener más de ciertas hectáreas. A eso se refiere a Adam Smith. O sea, es una reforma agraria muy sutil, una manera de mantener una distribución sana de este factor de producción tierra.
Educación y salubridad, específicamente una educación pública universal, como especifiqué el año pasado, y en términos de salubridad, el gobierno debería de intervenir cuando hay enfermedades como por ejemplo ébola o lepre, algo que sea muy infeccioso y peligroso para la población. Tercero, y esto no sé por qué más gente no lo menciona, Adam Smith estaba a favor de fijar una tasa de interés máxima. Si no me entienden, estaba a favor de ponerle un precio techo al mercado crediticio. Este no era un hombre que estaba en contra de la regulación, estaba en contra de cierto tipo de regulación. Okay. Ahora, Ahora, normalmente hago esta pregunta al inicio de la presentación. Entonces, los que están acostumbrados a verme presentar, a lo mejor se quedaron extrañados por la ausencia de la pregunta, a lo mejor por eso la compañera se quedó dormida, no sé. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa? La riqueza de las naciones fue publicada más de 200 años. ¿Realmente importa tener una impresión acertada, correcta, precisa de este libro? Y mi respuesta es la siguiente: hoy es más importante que nunca. Les voy a dar 5 razones. La primera, interés por nuestra historia. Si ustedes se fijan, prácticamente llenamos el auditorio. Ahora, cuando esto se lo menciona a varias personas, su respuesta es, es que Lorenzo, Ponciano y tú tienen rating. Ok. No somos las horóscopo de Durango. O sea, no es costumbre nuestra llenar auditorios. No somos dos economistas comunes y corrientes. Yo creo que llenamos auditorios cada vez que hablamos de Adam Smith y de la historia, porque ustedes como economistas tienen un genuino interés acerca de esa historia. Quieren saber de dónde viene lo que están estudiando. Entonces es muy importante enseñar eso bien. La crisis del 2008. La crisis del 2008 fue muy nociva para la economía mundial. También fue muy nociva para la profesión de economistas. Porque gracias a la crisis del 2008 salieron muchos pseudoeconomistas y enemigos abiertos a la ciencia declarando que la crisis era prueba contundente de que la mano invisible de Adam Smith no funciona. Tenemos que regular el sector financiero. Nuevamente, esta es gente que nunca ha leído a Adam Smith. Si lo hubieran leído, no hubieran usado la metáfora de la mano invisible y en vez de quejarse de Adam Smith, hubieran recomendado leer a Adam Smith, porque él estaba a favor de esa reglamentación financiera. Tercero, el contenido científico. Elizabeth Galicia, que trabaja en la Secretaría de Economía, te mando un saludo, me pidió, por la cámara, lo vamos a subir, me pidió que hablara del contenido, ¿verdad? Nos dijo, quiero que hablen del contenido científico de la riqueza de las naciones. Okay. Esto se lo diría en parte como respuesta. El contenido científico es el siguiente. Adam Smith observó la sociedad, Adam Smith formuló hipótesis, Adam Smith hizo un análisis descriptivo para darle apoyo a esas hipótesis y ahí se quedó. Realmente no demostró de manera científica, rigurosa, econométrica, las relaciones causales de las cuales él hablaba. Eso se hizo siglos después. El año pasado hablé de salarios de eficiencia. Adam Smith fue uno de los primeros economistas en notar que si quieres que ciertas personas trabajen bien, les tienes que pagar muy por arriba de lo que realmente valen, para que no roben, para que no caigan en actos de corrupción, etcétera, etcétera. Econométricamente en los 80 y recientemente esos salarios se han descubierto, ese patrón se ha descubierto. Hablamos de una tasa de interés máxima. La razón por la cual Adam Smith quería ponerle precio techo al interés era por lo siguiente. Él temía que si la tasa de interés subía demasiado, solamente los locos iban a pedir prestado. Ahora, eso parece una idea loca, pero cuando Joseph Stiglitz y su colega Andrew Weiss investigaron el sector financiero estadounidense en los 80, descubrieron que lo que Adam Smith estaba diciendo tenía razón. Los banqueros así operan. En muchas situaciones racionan el crédito.
no tienen una tasa de interés lo suficientemente alta para vaciar el mercado, precisamente porque no quieren ese problema de selectividad negativa. Otra razón para leer el libro y tener una idea correcta acerca de la obra de Adam Smith es porque tiene un chorro de contenido científico, tiene muchas hipótesis, algunas que no se han comprobado todavía. O sea, hay mucho potencial para investigación económica. La cuarta razón: mala hierba nunca muere. La obra de Adam Smith fue una obra en contra de los mercantilistas. Si ustedes leen los libros de historia del pensamiento económico, casi todos dicen que el mercantilismo terminó cuando David Hume publicó su Tratado de Dinero. Eso no es cierto. El mercantilismo jamás murió. El mercantilismo, como todos los monstruos de las películas cuando pierden, se escondió por un ratito y luego surgió con un disfraz nuevo. Ahora no era cuestión de alabar al rey o halagarlo tal que la política comercial fuera restrictiva. Ahora estamos defendiendo tu trabajo, queremos lo mejor para tu familia, fuerza y liderazgo, etcétera, etcétera. Todo eso. Los mercantilistas salieron con otras canciones, disfrazados de otro modo, y están por todas partes. Ahora, lo que sí no han cambiado es esto: los mercantilistas siguen odiando a los economistas. Para ellos, ustedes son enemigos mortales. Nada va a cambiar. Yo me he metido con no, es que le dices si los convences. No hay manera de convencerlos. No hay manera de convencerlos. Y si ustedes no creen que estas personas desean aniquilarlos, no se preocupen, ellos sí lo creen. Definitivamente, ellos sí lo creen. La quinta razón es esta: si ustedes leen La riqueza de las naciones y dan un paso atrás y ven la amplitud de la obra, se van a dar cuenta que esta obra habla de un crecimiento justo, habla de mejores salarios, de mejor estándar de vida para la mayoría de la población, habla de educación pública y universal, habla de una sociedad basada en virtud cívica, habla de un gobierno transparente y parsimonioso. La obra es una afirmación de la nobleza del economista. Y esa quizás sea la razón más importante para leer este libro. Entonces, como el año pasado, no voy a cambiar en esto, voy a hacer un llamado de acción y está en 3 partes. La primera: lean La riqueza de las naciones. Pueden obtener un ejemplar en biblioteca. Si no quieren obtenerlo en biblioteca, pueden obtenerlo gratis en internet. La Biblioteca de Economía y Libertad ha subido todo el volumen. Todo el volumen. Pueden consultarlo capítulo por capítulo, hay un buscador de palabras o de citas también ahí en la página. Defiendan sus cursos de historia. No me canso de decir esto: historia económica e historia del pensamiento económico, esas materias son igual de importantes que micro, macro y econometría. Y había una vez en esta facultad en que había 2 semestres de historia económica y 2 semestres de historia del pensamiento económico, y los cortaron. Hubo muchas razones por las cuales lo cortaron, pero a mí me gustaría pensar en la más inocente. Sencillamente, los economistas no aprecian la historia, no entienden para qué es. Y tenemos una idea muy equivocada de lo que es esta profesión. Un economista no es un físico matemático social. Un economista es más bien un médico social. Y la primera cosa que pregunta el médico cuando vas a consultarlo es acerca de tu historia médica. Y como economistas, cuando analizamos problemas, es donde deberíamos comenzar, analizando la historia de cómo llegamos a una situación mala y de cómo podríamos salir de esa situación. No dejemos de celebrar el 9 de marzo. Y con esto termino mi intervención con el mismo mensaje del año pasado. Yo he sido estudiante ávido de la economía desde 1990. Empecé en la Universidad de Texas en Austin, mi carrera. Nadie, en ningún momento dado, ningún profesor de economía me habló del 9 de marzo. No se celebraba esa fecha. Y no creo que se celebre hoy en día. No creo que ahorita se esté celebrando. Fui luego a la Universidad de California en Berkeley, que presuntamente es muy buena escuela de economía. Absolutamente ninguno de mis profesores me habló del 9 de marzo de 1776. Ninguno.
En ningún momento dado en la página de la escuela o en un evento pequeño se conmemoró la fecha. Luego me fui a otra escuela a trabajar, la Universidad de Texas en El Paso. Lo mismo sucedió. Y nadie, absolutamente nadie celebraba el 9 de marzo de 1776. Yo los reto a que vean varias páginas de internet, Harvard, MIT, Chicago, lo que sea. Les apuesto que no mencionan esta fecha para nada. Y los que se han ido a intercambio pueden refrendar esto. En ningún momento dado en sus cursos de economía se mencionó el 9 de marzo de 1776. Entonces termino con lo siguiente. Somos la única facultad de economía en el mundo que está celebrando esto. Por definición. Somos únicos. Por definición. Somos los únicos que estamos conmemorando esta fecha. Y con eso los quiero dejar. Entonces, feliz cumpleaños y que cumplas muchos más, riqueza de las naciones. Muchísimas gracias. Le cantamos las mañanitas y hubo un problemita porque no sabíamos qué decir en la parte importante de la canción. Entonces yo les propongo que digamos, despierta riqueza, despierta. ¿Listos? Porque todos van a cantar. Estas son las mañanitas que cantan. Las cantamos a ti. Despierta, riqueza, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Felicidades. Antes de entrar, creo que a cada uno de ustedes les dieron un papelito. Entonces llegaron tarde. Los que tengan su papelito, por favor, sáquenlo. La pregunta, nada más quiero decir, tenemos un pastel. Entre comillas, porque es uno de esos pasteles que son cakes por abajo. Sienten unos segundos de emoción, pero luego se dan cuenta que no son cakes. La otra, y le agradezco mucho ese afecto que hayan traído la otra noticia es que creo que es la primera vez que hacemos esto como facultad. Trajimos comida de los falafels. Entonces, por si ustedes nunca han probado falafel, no se preocupen, es como dicen todos sus comerciales, 100% vegana. Es cualquier persona que pueda comer la comida más inclusiva que hay. También la comida más deliciosa que hay. Yo conocí los falafels en Austin. Entonces, hay preguntas. ¿Existe alguna persona en especial o algún libro que haya estado en contra de lo que dice la riqueza de las naciones, que tenga así como fundamentos, pues cuestionar lo que dice ahí? Ustedes. Mira, como decía el doctor Lorenzo, Adam Smith como que abre la tradición de lo que se llama la escuela clásica de economía. Él no le puso así, ¿verdad? Está así como un poquito abierto quién fue el que bautizó a esa corriente escuela clásica de economía. Pero en Alemania, hacia 1830, si mal no recuerdo, surge una escuela que después también va a ser bautizada como la Escuela Histórica Alemana. Y esa Escuela Histórica Alemana creo que ataca algunos de los fundamentos de la economía clásica.
sobre todo el libre comercio, y está a favor de una industria nativa para aquellos países templados, digamos de zonas templadas, que no hayan hecho la revolución industrial. Básicamente Alemania vivió un atraso frente a Inglaterra, por ejemplo, y estos economistas, el más importante de los fundadores es Friedrich List, y está su texto traducido también en el Fondo de Cultura Económica, Sistema Nacional de Economía Política se llamaba, pero digamos, él sostenía que lo de Smith se podía aplicar una vez que tenías una industria, curiosamente entre comillas, así en términos generales. Entonces hay esta escuela histórica alemana por un lado, y obviamente posteriormente, como dijo el doctor Lorenzo, hacia 1870 viene la revolución marginalista. Entonces de ahí se desprende la escuela austriaca de economía, y en general los marginalistas y los austriacos pues atacan la escuela de economía política, sobre todo la teoría del valor, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿no? También tú tienes que tomar en cuenta que hay libros que atacan superficialmente la riqueza de las naciones. Por ejemplo, El Capital de Carlos Marx. Realmente Marx se basó en economía clásica, en la economía de Smith, pero él pensó que le estaba mejorando, trascendiendo, llevándolo a otro lugar. Que sí estoy de acuerdo, lo llevó a otro lugar. Pero sí, constantemente criticaba a Smith en algunos aspectos. Otro economista famoso que se jactó de ser oponente a la escuela clásica era John Maynard Keynes, que de hecho cometió un acto de brutalidad intelectual al unir a todos los economistas desde Marshall hasta Adam Smith en una categoría que él llamó los clásicos. Sí hay libros que atacan superficialmente la riqueza de las naciones, y como dijo el maestro, hay libros que paradigmáticamente se oponen a la riqueza de las naciones. Eva, sí. Doctor Lorenzo, usted mencionó que existían hipótesis dentro del libro que no se han probado. ¿Podría mencionar alguna? Sí, una, y creo que fue muy polémica durante los 90, que es la relación directa, entre el libre comercio y el crecimiento económico. La literatura ahorita está en un empate, es decir, nunca hemos hallado que la apertura comercial haya desacelerado el crecimiento de un país, pero hay estudios que afirman que la apertura comercial no tiene absolutamente ningún efecto en el crecimiento macroeconómico de una nación. Y hay otros estudios que afirman que sí, hay otros estudios que afirman que los beneficios son intangibles, es decir, hay una mayor variedad de bienes y eso psicológicamente es benéfico para la gente. Entonces sí es nada más un ejemplo de una tesis, una hipótesis, que queda por establecerse. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual escribió La riqueza de las naciones? O sea, podemos decir, o tener resumido de alguna inferencia sobre por qué escribió el libro, es decir, si fue influenciado para, como usted mencionaba hace rato, aceptar alguna política pública, o fue simplemente para, no sé, ilustrar a las personas que desconocieran el tema sobre economía, o cuál fue el principal motivo para escribir. Bueno, acuérdate, él como profesor se trazó como un proyecto de vida, un proyecto vital. Él era profesor de filosofía moral. Obviamente la filosofía moral tiene que ver con la ética, pero la filosofía moral tiene también que ver con las mores. Las mores son las costumbres, y el único animal que tiene costumbres es el hombre. Entonces filosofía moral es ciencias sociales, es otro nombre para las ciencias sociales. Recordemos cómo todo lo que eran las ciencias naturales se le llamaba filosofía natural. Isaac Newton era un filósofo natural. Su libro era Los principios matemáticos de filosofía natural, es decir, la matemática aplicada a la naturaleza, ¿sí? Entonces había, digamos, desde la antigüedad grecorromana como una especie de mapa, ¿sí? Donde podíamos poner nosotros todos los conocimientos.
La filosofía era el estudio de todo el universo, la filosofía moral del universo humano, la filosofía natural del universo natural o físico. Entonces, Smith se traza la idea o el proyecto de reflexionar sobre toda la sociedad. Y entonces lo empieza haciendo con la teoría de los sentimientos morales, ¿sí? Pero le faltaba la parte de la economía política, ¿sí? Entonces por eso escribe La riqueza de las naciones, para complementar su proyecto, digamos, vital. Y todavía le faltó algo, le faltó toda la parte del derecho, de la jurisprudencia, ¿sí? Porque, si mal no recuerdo, creo que ya sea en el prólogo de la teoría de los sentimientos morales o al final, él dice que le falta la parte económica, la parte, digamos, de derecho, ¿sí? Entonces, toda esta gente de fines del siglo XVIII, como bien lo decía el doctor Lorenzo, no se sentían circunscritos a ser nada más economistas. Tiraban con escopeta y era mucho más ambicioso su forma de ver la reflexión, ¿sí? Eran todólogos. Claro, obviamente la sociedad se vuelve más compleja y empieza a ver sus nichos, ¿sí? Pero en un principio me parece que Adam Smith se traza ese proyecto general, ¿sí? Y ve que le falta la parte relativa a lo que se denominaba en aquella época economía política. Sí, también, perdón, nada más para añadir algo. También tienes que recordar cómo fue que tú entraste a esta carrera. Algo muy similar nos sucede a todos los economistas. Si vemos, por ejemplo, a Adam Smith, ¿cómo fue que él se interesó en economía política? Bueno, tuvo que dar cursos de economía política, sí, pero yo creo que aquí los fisiócratas jugaron un papel sumamente importante, influyeron en él, le enseñaron que economía política era algo muy importante y que había que sistematizarla. Carlos Marx, ¿cómo se dio cuenta que economía era algo importante? Porque esencialmente la lucha que pregonaba Carlos Marx era un cambio de un sistema económico. Y él empezó como filósofo, pero creo yo sinceramente terminó como un economista político. ¿Quién más? David Ricardo. David Ricardo era un inversionista británico. Leyó La riqueza de las naciones y se inspiró, se convenció de que economía política era fundamental para entender la sociedad. Y finalmente John Maynard Keynes ya era un economista, sí es verdad, pero la Gran Depresión fue un evento traumático para toda la generación keynesiana. Los motivó a escribir libros como La teoría general y otros tratados que iban precisamente en contra de lo que ellos denominaban la tradición clásica. Manden. Si Adam Smith no fue el fundador de estas ideas, entonces ¿quién o quiénes fueron quienes empezaron todo esto de la economía? Ok, bueno. Dime, ¿quién fundó biología? Sí, ¿quién fundó la biología? Darwin. No, ¿verdad? Las ciencias no es una persona, o sea, yo no me levanto en la mañana y digo, ay, qué fregados, es mi día libre, creo que inventaré, no sé. La historia no funciona así. Lo que sucede es que varias personas de varios campos empiezan a estudiar varios fenómenos y las ciencias así se desarrollan. Sí, Adam Smith fue el gran sintetizador, sistematizó economía, eso sí, lo podemos acreditar con eso. Agarró de varias partes y trató de crear un sistema de conocimientos ordenadito. Sí. Pero sí, realmente nadie puede decir que alguien fundó economía. Análisis económico hemos tenido desde la antigua Grecia. Desde la antigua Grecia. Sí, es que lo platicábamos antes, a lo mejor no podemos decir que hay un padre, ¿verdad? Hay founding fathers, hay muchos padres, ¿sí? Que colaboran, que se mezclan, etc. Por ejemplo, los austriacos, con Rothbard como historiador económico, dicen que Smith no fue el fundador de la economía, no fue el gran sintetizador o el gran creador de la economía. Por ahí apuntan a Richard Cantillon como el verdadero padre de la economía. Pero me parece que el doctor Alonso tiene razón, porque realmente son muchos los que aportan
¿sí? Pero la tradición británica nos dice que Adam Smith es el fundador, ¿sí? Quizá, independientemente de que sea o no el fundador, La riqueza de las naciones es el gran libro fundacional de la economía, aunque él a lo mejor no es el fundador de la economía, ¿verdad? De hecho, Carlos Marx decía que Cantillon no fundó la economía, que era una persona antes que él, que era esta persona, ¿cómo se llamaba? El economista irlandés o el economista británico, William Petty. William Petty, sí. Y algunas personas dicen que William Petty inventó economía. Entonces, yo creo que lo que sucede aquí es como las anécdotas. O sea, primero cuando dices la historia por primera vez es muy rica en metáforas, etcétera, etcétera, pero de tantas veces que te piden contar la anécdota, te cansas. Entonces, por ejemplo, yo en mi juventud fui a Italia a interrumpir una boda. La primera vez que conté eso, eran horas y eran escenas así específicas y todo. Y hoy en día cuando alguien no me dice, ¿te acuerdas cuando? Sí, yo sé, no funciona. Y ya, lo dejo así, o sea, es la versión corta. No, no es soltero. O sea, yo creo que lo mismo pasa en la historia del pensamiento económico. Primero empezamos, no, mira, es una historia compleja de varias veces, siempre fundó ya. Sí, ya. Doctora, usted mencionó que en la, digamos, que ese escrito de yo como persona sé mejor qué es lo que es mejor para mí que cualquier otra persona. Sin embargo, solamente se podría cumplir bajo supuesto que yo fuese, bueno, sí, y también, o sea, supuesto la racionalidad es algo que yo en lo personal a veces no estoy totalmente segura de que se cumple en la realidad. Entonces, por ejemplo, yo el año pasado leí algo que sacó la COFESE en donde decía que hay personas que había traspasos a Afores con rendimiento neto menor. Entonces se infiere que son personas que no conocen tecnicismos que es el rendimiento neto o algo así, ¿no? Entonces, o sea, realmente ese supuesto o esa afirmación que Smith dice, pues solamente es si tenemos una población educada o... Sí, y eso es precisamente porque Adam Smith pregonaba una educación pública y universal. Es la razón por la cual el IMEC universitario hace talleres de educación financiera. O sea, Adam Smith creía que tú eras capaz de aprender y que tú eras la mejor persona para decidir qué hacer con tu vida. Ahora, si no me crees, Eva, deja que todas las decisiones importantes de tu vida las decida Rodrigo Medina. Es que tienes que entender también el contexto. Los mercantilistas realmente creían que ellos eran superiores intelectualmente a la mayoría del pueblo, que ellos podían decidir lo que era mejor para toda la sociedad. Y por eso Adam Smith quizás te parezca extremo esa mentalidad de que no, el individuo es el más apto para decidir qué hacer con su vida. Pero en gran parte una oposición al extremo opuesto. No, es el Estado absolutista el que te va a decir qué es mejor para ti. Sí, yo creo que también tendríamos que ver que hay que estar a favor de la libertad. Sí, porque hay toda una corriente a lo largo de la historia, pues como platónica, ¿verdad? Los filósofos sabemos mejor que tú, que los demás, qué deben hacer. O los tecnócratas sabemos mejor, ¿verdad? Pero bueno, aunque te equivoques, es tu equivocación. ¿Sí? Y bueno, no en todos los casos se puede aplicar lo que tú dices. En la mayor parte de los casos, pues yo sé mejor, ¿verdad? Qué es lo que me conviene, qué es lo que me gusta. Yo sé mejor qué es lo que me gusta, ¿no? Qué es lo que deseo, ¿verdad? Claro, con educación, pues vas a tomar mejores decisiones, me parece, ¿verdad? Pero sí, huyamos de la tecnocracia y de los filósofos y de las élites que saben todo. Me parece que Smith en este caso tiene razón, ¿verdad? Es un libertario. ¿Sí? Claro, todos los extremos son problemáticos, ¿sí? Pero en general, si me dan a escoger los dos extremos, pues me iría por el libertario, ¿verdad? Mande. Por lo que ustedes nos
explicaron ahorita, pues ya nos damos una idea. Bueno, yo que no conozco nada respecto a esto, más lo que aprendimos yo en intro a la micro que leímos un poco, pero sabemos muy pocas ideas de lo que representa lo que dice Adam Smith en sus obras. Yo tenía la duda de que si él en todo lo que realizó, o sea, era meramente filosófico, puro texto, o si él utilizaba teoremas matemáticos o modelos así, no sé si eran solamente palabras. Lo que yo he leído de Adam Smith no usaba realmente cosas como cálculo diferencial. Estaban disponibles, había científicos que sí los usaban, Adam Smith no. De hecho, cuando escribió un tratado de astronomía, lo leí, no vi ecuaciones ni nada por el estilo. Sí, utilizaba más que nada la intuición, ¿verdad? La intuición, y claro, estaba William Penny que había vivido en el siglo XVII, 1650. Él escribió un texto que se llama La aritmética política, ¿sí? Y lo que él proponía era hacer un análisis cuantitativo de la sociedad, pero necesitaba primero tener los datos, entonces las estadísticas, ¿sí? Entonces en la época de Adam Smith había estadísticas, pero pues rudimentarias, ¿verdad? Entonces en general yo pienso que los grandes economistas, ¿sí?, utilizan la intuición, ¿verdad? Lo cual no quiere decir nada en contra de la matemática o de las teorías, digamos, o de los métodos cuantitativos, ¿sí? Pero la intuición es primero, la intuición del pensar o del razonar económico. Yo recuerdo un poco del tema que tocó Adam Smith hace una referencia en su texto, o en uno de los textos que llegó a publicar con respecto a la conciencia de las masas. Es decir, está afirmando en ese párrafo que cada uno sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Sin embargo, al aglomerar a las personas y pensar como masa, muchas veces se puede crear una conciencia falsa, es decir, se distorsiona lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Ok, ahí tocaste un tema muy importante en filosofía metodológica. Entonces, en economía ha habido un debate muy callado, muy discreto acerca de, ok, podemos decir que el colectivo actúa de manera similar al individuo, o cuando pasamos del individuo a miles de individuos, que cambian. Entonces Keynes, por ejemplo, pensaba, sí, a nivel individual algo puede ser bueno, pero multiplicas eso por 1000, puedes llegar a un fin que no es bueno. Adam Smith estaba consciente del poder de las masas, no creo que salga mucho en La riqueza de las naciones, pero en Teoría de sentimientos morales hace varias referencias a lo que la opinión pública quiere, etcétera, etcétera. Pero creo yo que por lo mismo, porque era antimercantilista, se inclinaba mucho más al análisis individual. Me viene a la mente esto, Toño, por lo siguiente. Adam Smith, cuando defendió el libre comercio, usó el ejemplo de un jefe de hogar que en vez de elaborar el abrigo solo, va y lo compra. Lo compra de alguien, de un costurero, etc. Y dice, es difícil entender que algo que sea prudente para un hogar no lo sea para un reino entero. Entonces, una indicación de que él pensaba, no, o sea, lo que es bueno para el individuo, por lo general, no es malo para la sociedad en general. O sea, tú no puedes, quizá no estés de acuerdo, yo no estoy diciendo lo que dice Hans. Sí, como quiera, los economistas clásicos pues tienen el sesgo del enfoque clasista. Sí, de clase social. De los colectivos sociales. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero Adam Smith, muy en particular, pues es un ilustrado, y los ilustrados son individualistas. Individualistas y al mismo tiempo son creyentes, así, pero muy fuertes en la educación. Pero no hay que quitar que él mismo utiliza colectivos. Sí, él habla de intereses de clases sociales en el libro, varias veces, es una parte muy esencial de la obra. Fíjense cómo, y a lo mejor esto serían los últimos comentarios, cómo en el análisis que ustedes hacen ahora, ¿verdad?, el análisis que se deriva del marginalismo, el enfoque es funcionalista. O sea, no ven las clases sociales, los colectivos, ven las funciones que la persona puede asumir, por ejemplo, como consumidor, o como productor, o, entre comillas, como regulador.
como gobernante, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos el consumidor, el productor y el gobierno como los agentes básicos de la economía. Pero en la economía política, pues se hablaba de los terratenientes, se hablaba de los proletarios, se hablaba de los burgueses, etc. Se habla de colectivos, ¿sí?, que luego se van desechando. Yo creo que lo que tienes con Adam Smith es una obra muy equilibrada. Enfatiza el individuo, pero no ignora los intereses de clase. Enfatiza la libertad, pero no ignora la reputación. Eso es muy equilibrado, Adam Smith. Es muy optimista, pero a la vez él sabe lo nocivo que puede ser el desarrollo capitalista y lo toma en cuenta. Manuel. Pues tengo una pregunta. Estas son mis palabras. Si vivimos actualmente en una sociedad mercantilista, y eso es lo que intentaba o lo que intenta combatir el libro, ¿cómo se supone que combatamos un enemigo que pues, prácticamente tiene poder militar y que aparte quiere matarnos? No quiere que nadie salga del mercantilismo. ¿Cómo combates eso? Sí, bueno, pacifista. yo siempre he dicho esto, nosotros los economistas somos guerreros de la razón, esa es nuestra principal arma. La razón, la lógica, y en muchos casos tenemos otra arma a nuestra disposición, la burla, la parodia. Entonces, ¿cómo combatir un enemigo poderoso? El primer paso para cualquier liberación es liberándote mentalmente, leyendo la obra de Adam Smith, saber que estos problemas no son nuevos y entender que si Adam Smith, David Hume y un puñado de economistas pudieron derrocar un paradigma, el mercantilismo, ¿por qué nosotros no? Ellos lo hicieron. Yo creo que como quiera tu diagnóstico no es acertado. Nos está dando a entender que es cierto lo que dices. Claro que no. O sea, ahí tendríamos que partir. Si realmente lo que estás sosteniendo, tu hipótesis es realista. A mí no me parece que sea tan trágica la situación. Voy caminando por acá y veo así gente trabajando como esclavo que ganan muy poco dinero, que voy a de sacarse para comer y irse a dormir y regresar a comer al día siguiente y seguir trabajando. Y pues, obviamente algo está bien aquí. Pero bueno, lo que pasa es que hay como un sesgo en tu opinión, en el sentido de mercantilista. Realmente no quieres dar, o sea, no nos quieres decir del mercantilismo, sino nos quieres decir de como del materialismo, ¿no? Del egoísmo, no sé. Así le entendí al principio. O estás hablando de la escuela mercantilista que se desarrolla en el siglo XVI, XVII, XVIII. No, me refiero a un pequeño grupo de individuos, prácticamente son los únicos que reciben el beneficio de una gran cantidad de personas. No, bueno, no estaría de acuerdo. Se me hace muy extremista y muy simplista lo que estás diciendo. Se me hace que hay individuos así, pero pues no todos son así. Pero incluso, suponiendo que tengas la razón, gran parte de la razón por la cual terminamos en esta situación es que no leemos gente como Adam Smith. Y vuelvo a lo mismo, el primer paso para una liberación nunca es la violencia, es el despertar intelectual. Es despertar intelectualmente. ¿Qué es lo que les estamos ofreciendo hoy conmemorando este cumpleaños? Cuando Daniel Cosío Villegas, que es el director honorario de la Facultad de Economía, la señorita Consuelo Meyer era su discípula, y él es el creador del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Pero él es estudioso de lo que él llamaba la generación de mexicanos más brillante habida y por haber, que fue la generación de la Reforma. Estamos hablando de 1855, 1870, ¿sí? Benito Juárez y Porfirio Díaz y toda la gente que estaba alrededor de ellos. Y él decía, ¿por qué fueron los más grandes? Y contestaba, porque habían pensado. Nada más. O sea, hay que pensar. Hay que pensar, reflexionar, ¿sí? Y irnos a la realidad.
El pensamiento es la realidad, de la realidad al pensamiento. No subestimen, por favor, no subestimen el valor y tampoco subestimen el peligro de una educación. Es lo más peligroso para cualquier organismo autoritario, una educación. Una población educada es una amenaza constante para ellos. A ellos no les interesa tener a gente educada, gente con pensamiento crítico. Entonces, yo creo que por eso esa generación de mexicanos, según el doctor Lucio Villegas, fue la más brillante para él. Gente que tuvo una liberación intelectual, gente de gran intelecto. ¿Algún otro comentario? Mande. Alguna vez no me explico y tratar de comentar cómo liberar las relaciones, o sea, por ejemplo, en México, que tiene un bajo nivel de inflación, o sea, porque no hay muchos incentivos del gobierno, por ejemplo, las personas que son críticos, que critican al gobierno. ¿Habrá alguna manera, o sea, para aumentar ese nivel? O sea, porque muchas veces yo digo, o sea, se dice que aumentar el nivel de la educación es primordial, pero muchas veces incluso las personas de bajos niveles educativos, o sea, de más de riqueza, tú dices, pues cuánto estudiar, pero muchas veces si estudio no come. ¿Habrá alguna vez algún economista o alguien que habrá dedicado tiempo a un estudio? Yo creo que ha habido varios. Adam Smith no lo especificó, pero ha habido varios economistas que han trabajado en cosas como desayunos escolares, etcétera, etcétera. Adam Smith en particular estaba a favor de la educación pública, gratuita y laica. Y no universitaria, no estamos hablando de maestrías y doctorados, no, o sea, una educación básica para formar ciudadanos educados. Creo que quiero volver a esto de Adam Smith, es fundamental para él. Yo tengo una duda. Adam Smith alguna vez en su libro menciona el caso de la desigualdad económica, y se dice cómo, o sea, qué piensa acerca de ella y cómo combatirla, porque estaba leyendo una nota del economista, que un economista decía que la desigualdad no era la que provocaba la pobreza, pero bueno, yo considero que al menos en el corto plazo la economía no tiene recursos ilimitados, entonces es imposible que los pobres puedan tener sin que los ricos pierdan algo. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso y qué propone? Lo que te puedo decir ahorita, lo que se me viene a la mente son dos citas. La primera cita es: ciertamente ninguna población, ninguna sociedad puede ser genuinamente feliz si la mayoría de sus ciudadanos son pobres y miserables. Adam Smith era un economista antipobreza y él estaba muy consciente de la desigualdad que el mercantilismo causaba. Él estaba muy consciente de la desigualdad que la revolución industrial podía exacerbar. Él quería combatirla por varios métodos. Primero, yo sé que suena como disco rayado, o perdón, ya está en el siglo XXI, rayado. Educación pública y gratuita. Segundo, salarios más altos para la gente. Tercero, un sistema de tributación progresivo, que los que tengan más paguen más, con el fin de redistribuir las cargas de la sociedad de manera justa. Muy bien, muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Maestro Ponciano por habernos mostrado un poco de nuestras raíces clásicas. Aquí, entre los dos maestros y ciudadanos, preparamos algo para ustedes. Como ya lo mencionó el doctor, los que quieran falables por aquel lado, hacen la fila por favor. Los que nada más quieran por acá.